Muy bien, mis amados hermanos, vamos a comenzar con nuestro estudio en nuestra escuela dominical. Hoy nos corresponde estudiar del Catecismo de Heidelberg, la pregunta número 72. Debemos recordar, mis amados hermanos, como están viendo en pantalla, algo que es muy importante. Esto que es importante es que estamos hablando del tema de los sacramentos. Muy bien. Quiere el Señor que nosotros podamos poner atención, porque cuando nosotros estamos hablando de los sacramentos, estamos hablando de las señales, signos y símbolos del pacto eterno de redención. Desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros tenemos que reconocer que Dios está manifestando su plan, un plan de tener un pueblo para sí. Él creó todas las cosas, dice la Escritura. O sea, ¿qué entendemos por esto? Entendemos algo muy puntual, que Dios creó todas las cosas. Dentro de todo lo que creó un lugar especial que se llama tierra, donde Él dice, la palabra del Señor dice que puso su huerto. ¿Ese huerto cómo se llama, Eliana? El huerto de él. Eliana, ¿cómo has cambiado? Muy bien, el huerto del Edén. Tenemos que poner un poquito de atención porque cuando nosotros vemos el huerto del Edén, Dios le da al hombre una orden. ¿Sí? Primero lo crea con todas las capacidades de entender su voluntad y obedecer su voluntad. Lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Y luego le dijo, multiplicad, fructificad, llenad la tierra y sojuzgadla. Lo que prevé este mandato es algo que es muy importante. Prevé el reino de Dios. Y cuando nosotros estamos comprendiendo que prevé el reino de Dios, nosotros estamos viendo que a lo largo de la revelación de la palabra del Señor encontramos algo que es muy importante. Se va desarrollando un pueblo. Hay una relación entre el creador y la criatura permanentemente. Y el lazo vinculante es su palabra. O sea, nosotros, ¿cómo sabemos que Dios existe? Porque Él se tiene que dar a conocer a nosotros. Él tiene que revelarse a nosotros. ¿Y cómo nosotros sabemos que tenemos una relación con Él? No es por una emoción. No son las emociones las que me hacen sentir a Dios, sino lo que me hace saber que Dios existe y que estoy en la presencia de Dios, algo que es muy importante que todos nosotros debemos evaluar. Y es el poder entender, comprender y obedecer su palabra. Cuando nosotros estamos meditando en esto, tenemos que ser conscientes, queridos hermanos, que los mandatos de Dios son vinculantes. La comunión con Dios no es mística, o sea, no es una experiencia sensorial, tampoco no es una experiencia humana. Lo que nosotros tenemos que reconocer es que Dios dejó mandatos para relacionarnos con Él. ¿Cómo nosotros sabemos que le pertenecemos? Porque fuimos marcados, señalados, sellados. En el Antiguo Testamento nosotros hemos hablado desde Abraham con la circuncisión. En el Nuevo Testamento Dios cambió todas las cosas porque cuando Él vino a morir a la cruz del Calvario, ¿qué es lo que hizo? Pagar por todos nuestros pecados. Quiere decir que todas las señales, signos, símbolos y sellos que tenían que ver con sangre, con muerte, son sombras y dejaron de ser. Ahora, los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia, instituidos por Dios, que representan la obra de Cristo y nos comunican sus beneficios. En la siguiente diapositiva, nosotros vamos a ver que los dos sacramentos que tenemos es el bautismo y la cena del Señor. En la siguiente diapositiva está la pregunta previa a la pregunta que hoy vamos a enseñar, que tiene que ver con la pregunta 71, que dice, ¿dónde nos prometió Cristo
que Él nos limpiará por su sangre y su espíritu, tan ciertamente como somos limpiados con el agua del bautismo. Y hay una relación entre la ceremonia y lo que la ceremonia está enseñando. La palabra bautismo, más que sumergir, significa lavar. Todo el contexto que nosotros pudiéramos entender, porque está apuntando a la obra de Cristo. Y eso es muy importante. Cuando las personas que realizaron el catecismo de Heidelberg querían que nosotros nos preguntáramos en qué parte nosotros, o a partir de cuándo nosotros creemos que cambió la circuncisión y ahora tenemos bautismo. Cuando la iglesia cambió de señal, de sello, y es clara porque las citas que nosotros tuvimos hace 8 días fueron en Mateo 28, donde dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enséñeles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son las premisas que nosotros vimos, porque la pregunta era: ¿en qué parte de la Biblia, básicamente, Dios o el Señor Jesús cambió estas señales sacramentales? Ahora, debemos no olvidar que Dios se relaciona con su pueblo de una sola manera, y esa es a partir de su palabra. ¿Su palabra qué es? Ley, muy bien. ¿Qué más pudiéramos decir que es su palabra? ¿Qué otro sinónimo a la ley, de acuerdo a la Biblia? Normas, estatutos, decretos, principios. Pero hay una palabra que a mí me gusta mucho: verdad. ¿Por qué razón? Porque la verdad, para que sea verdad, tiene que ser absoluta y no cambia. La Biblia dice que Dios creó hombre y mujer. Eso es verdad. O sea, no hay más. Y eso es claro. Que Dios creó los cielos y la tierra. Eso es otra verdad. O sea, no hay una evolución. No hay un momento donde de la nada la materia se creó, sino Dios creó de la nada todas las cosas. Y esto es muy importante. En la siguiente diapositiva estamos en la pregunta 72, y lo que quieren las personas que desarrollaron este catecismo es que nosotros meditemos. Entonces, dice, o sea, Dios ordenó en la persona de Jesús el bautismo, eso es claro. ¿Dónde? ¿Dónde, Nicole, fue ordenado el bautismo? En Mateo. Muy bien, en Mateo 28. Eso es muy importante. ¿Sí? Hay otras citas paralelas, como en Marcos, que también citan lo mismo, pero es el mismo momento. O sea, después de su resurrección, Jesús dice que la señal de pertenencia ya no va a ser más la circuncisión, y ahora va a ser el bautismo. Aunque la circuncisión, todos los profetas dijeron que era la circuncisión del corazón, no era la circuncisión física. Ahora miren el bautismo, pregunta 72 dice: ¿el bautismo externo con agua es el lavamiento mismo de los pecados? Hace una pregunta. La ceremonia que recibimos cuando nosotros somos bautizados, no importa la edad cuando somos bautizados, ¿es lo mismo que el lavamiento de nuestros pecados? ¿Qué responde el catecismo? O sea, el catecismo nos induce a una respuesta, y hoy tenemos que resolver esa inquietud. ¿Qué dice ahí, diácono Jean-Louis? De ninguna manera, pues solamente la sangre de Jesucristo y el Espíritu Santo nos limpian de todo pecado. Muy bien. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Entonces, la ceremonia externa del agua es el lavamiento mismo de los pecados.
De ninguna manera, pues solamente la sangre de Jesucristo y el Espíritu Santo nos limpia de pecado. Entonces, ahora yo quiero que solo piensen en algo. ¿Cómo es la ceremonia del bautismo? ¿Cómo es la ceremonia del bautismo? ¿Cómo así? Sí, ¿cómo ustedes han visto que sea la ceremonia de un bautismo? O sea, cualquiera puede venir, derramar agua sobre alguien y decir, ¿está bautizado? No, tiene unos requisitos. Exacto, hay unos requisitos. Esto es muy interesante porque hay cosas que Dios delegó de acuerdo a las escrituras que ciertas personas lo hicieran. No lo podía hacer todo el mundo. Desde que nosotros tenemos tabernáculo, templo, se le pidió a los sacerdotes realizar la circuncisión. Antes que hubiera el templo y el tabernáculo, el patriarca o el que estaba en cabeza de la familia era el que tenía que realizarlo. Por eso fue una afrenta cuando la esposa de Moisés, Séfora, va donde su hijo y lo circuncida y le tira a los pies de Moisés diciendo, Dios te va a matar porque tú hiciste lo que tenías que hacer y yo te estoy salvando la vida. Y dice, ahora es un hijo de sangre. Y eso es muy interesante. ¿Por qué yo quiero enseñarles esto? Porque hay personas que se preguntan por qué los pastores tienen que hacer algunas partes de un culto y partes de lo que nosotros tenemos que realizar, porque es un encargo de Dios, porque esto es el reino de Dios. Hay un orden, hay oficiales determinados por Dios en toda institución y hay 3 tipos de institución creadas por Dios desde Génesis. Está el hogar, está la iglesia y está el Estado o la nación. En el hogar, ¿quién es la cabeza representante, responsable, Eliana? El padre de familia o el esposo, el cónyuge, el varón. Tanto así, la Biblia dice que si la mujer se endeuda, la deuda es del marido y no de la mujer. Si hay una afrenta, la afrenta es de la cabeza, que es el marido, y no del grupo de la familia. Y eso me parece muy interesante. En la iglesia, dice en Hebreos capítulo 13, que los pastores dan cuentas o como si dieran cuentas a Dios de la vida de cada uno. Por eso en cuanto alguien es recibido, quedan bajo una cobertura, ¿sí?, de la autoridad del gobierno de la iglesia. Y cuando se van hay que hacer una declaración pública que ya no pertenece. ¿Por qué razón? Porque nosotros oramos, damos cuentas a Dios. Y eso es muy importante. El bautismo, Dios encargó que se hiciera dentro del contexto, lo que nosotros vemos, de una predicación, dentro del contexto eclesiológico y dentro de oficiales de la iglesia. No vemos que cualquiera bautiza. Y aunque Felipe bautizó, Felipe era un diácono, ¿sí? Y lo hizo en un momento que estaba de camino con el etíope y el etíope nunca más lo iba a volver a ver, pero él dice, yo creo que impide que yo sea bautizado. Y esto me parece muy interesante. Entonces, una cosa es la ceremonia como tal, porque la ceremonia lo que está tratando de apuntar no es al evento de que la persona crea o que la persona esté limpia de sus pecados, sino de algo muy importante. ¿Qué es lo importante? De la obra que ya hizo Cristo en esa persona. Ok, puede ser que lo de la obra que ya hizo, está haciendo o va a hacer, ¿sí? Porque nosotros tenemos que considerar eso. Y eso debe ser algo muy importante para nosotros. Por eso el catecismo está respondiendo de una manera clara. Dice, de ninguna manera. O sea, el bautismo externo con agua, o sea, la ceremonia no es el lavamiento mismo de los pecados. O sea, ese concepto tenían las personas cuando iban a Juan el Bautista a hacerse bautizar. O sea, ese concepto de decir, yo me voy a hacer bautizar porque sé que al hacer esa obra, esa ceremonia, mis pecados van a ser limpiados o porque Juan les decía, le reclamaba, porque ustedes hacen eso.
como pretendiendo que al hacerlo o al ser bautizados van a escapar de la ira de Dios. Bueno, tenemos que hacer un pequeño ajuste. En la época de nuestro Señor Jesús, varias religiones como la de los esenios bautizaban. ¿Y para qué bautizaban? Para confesarse públicamente que pertenecían a esa religión y creían en esos preceptos. ¿Por qué? Porque tiene un sentido de limpieza y es ritualista. O sea, bueno, yo necesito eso. Entonces, el bautismo de Juan el Bautista no es el bautismo cristiano. El bautismo de Jesús de Mateo capítulo 4 no es el bautismo cristiano. El bautismo cristiano, ¿a partir de cuándo es? ¿Se acuerdan? Nicole, ¿a partir de qué, de cuándo fue la cita bíblica? ¿Mateo qué? 28. No pregunte. El tono tiene que ser en tono de contestar. Mateo 28. ¿Por qué? Porque Jesús ya había muerto en la cruz, había estado 3 días muerto y había resucitado y ahora se había aparecido a sus discípulos. Le dijo, ahora todo el que va a pertenecer al reino de Dios después de la obra mía, tiene que ser bautizado. Entonces, la ceremonia del bautismo no tiene poder en sí mismo. O sea, no limpia de todo pecado. Pero ¿por qué hacemos la ceremonia del bautismo, Juan David? La siguiente diapositiva. ¿Por qué hacemos la ceremonia del bautismo, diácono Sergio? Sí, es un sello, pero siéntese bonito. Es un sello de un reconocimiento de la suerte nueva de Dios. Recuerden que estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando de la iglesia del Señor. Estamos en la tierra que Dios creó y acá hay 2 tipos de personas. ¿Cuáles son los tipos de personas que están aquí en esta tierra, hermana Raides? Hay solo 2 tipos de personas en la tierra. ¿Cuáles son? Los impíos y los creyentes. Muy bien, impíos y los píos, o los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Recordar que la palabra impío no es peyorativa, la palabra impío es que nadie pagó por ellos, o sea, están sin pago, ellos son deudores. Y pío es alguien que, pues alguien pagó por mí. ¿Sí? No es para menospreciar, solo hay 2 tipos de personas. Pero ¿cómo sabemos y cómo los identificamos? A través de una declaración pública, que es el sello, donde se determina estas personas pertenecen al reino de Dios, y eso es el bautismo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que entendamos con esta pregunta? La ceremonia se hace para testificar públicamente de que ha pasado algo en la vida de un ser humano, que fue trasladado de un lugar a otro lugar, que ha sucedido algo en su vida. Recuerden que Nicodemo llegó con una pregunta al Señor Jesús, y esa pregunta es una pregunta muy importante. ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Para heredar el reino. Exactamente. Entonces, cuando nosotros miramos esa pregunta, nosotros tenemos que considerar, y el Señor Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Ahora, lo importante es entender que por el pecado han pasado 3 consecuencias fundamentales, por las cuales nosotros vemos que las personas fueron destituidas de la gloria de Dios. Desde Adán, cuando Adán pecó, fíjese que está en pantalla, hay consecuencias por la transgresión. El hombre fue separado de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Lo que nosotros vemos, está muerto espiritualmente. Segundo, es esclavo del pecado, o sea,
no tiene la capacidad de poder dejar libremente de pecar. Lo que tiene la capacidad es libremente de pecar y de justificar su pecado. Y por lo tanto, tercero, es enemigo de Dios, no es amigo de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es el pecado? La separación. No, ¿qué es el pecado? A la transgresión de la ley. Ok, eso es lo que tenemos que entender, porque a veces nosotros pensamos que el pecado es como un acto mágico, demoníaco, de algo como, ¿cómo podríamos llamarlo? Así como un hechizo, como un maleficio, y nosotros no entendemos, ¿sí? Hay muchas personas que piensan que hay que culpar al diablo. No, si yo mentí es porque es el espíritu de mentira, si soy borracho por el espíritu de alcoholismo, que si soy perezoso no es el espíritu, y las personas piensan que nosotros debemos ser liberados de esas cosas. No, la Biblia dice que nosotros estamos muertos espiritualmente, que quiere decir separados de la presencia de Dios, esclavos del pecado porque usamos nuestra razón, nuestra voluntad y nuestras emociones en contra de la voluntad de Dios. Ahora, recuerden que yo comencé la clase diciendo algo que es muy importante. Dios se relaciona con su pueblo por medio de su palabra, de su voluntad, y su voluntad es ley, es precepto. ¿Hay alguien afuera? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender y comprender eso. Eliana, creo que sí. Entonces nosotros tenemos que mirar y comprender esto. Entonces, ¿cuáles son las tres consecuencias por el pecado? Muerte. Sí. Esclavitud. Sí. Y enemistad. Muy bien. Estas tres cosas que nosotros tenemos que mirar tienen que pasar algo extraordinario, milagroso en nuestra vida. ¿Para qué? Para hablar de una novedad de vida. O sea, si yo fui sacado del reino de las tinieblas y he sido trasladado a la luz de Cristo, esto es muy importante. ¿Qué tiene que haber pasado? ¿Cuál es la obra de Cristo? ¿Qué es lo que representa el bautismo? Básicamente, dos cosas que yo quiero que nosotros determinemos y miremos aquí. En las casillas, en las diapositivas, está la palabra lavar y purificar. ¿Por qué? Porque la transgresión de la ley de Dios hace que yo me contamine o me ensucie. Y el que examina eso, ¿quién es? Dios. Como el pecado contamina, el pecado, ¿qué más hace? Corrompe, exacto, mata. Entonces, fíjense que trae unas consecuencias que tienen que ver con muerte, esclavitud y enemistad. ¿Sí es claro? Muy bien. Entonces, ¿qué sería lo obvio que hace la obra de Cristo cuando Él muere por nosotros en el pecado? No estoy hablando de la justificación. Estoy hablando del acto de nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Ese acto se llama dentro de la doctrina regeneración. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que un corazón que está muerto, regenerado, ya tiene vida. Uno que es esclavo del pecado tiene la libertad. Y fíjense que la libertad es en poder entender, oiga, esto me va a hacer daño, esto es veneno, no me lo voy a tomar. Esto me mata, no lo voy a hacer. Y la Biblia dice que la transgresión o el pecado mata a las personas. O sea, uno tiene la libertad. Por lo tanto, si yo tengo la capacidad de poder decidir correctamente, eso está diciendo que Dios está en comunión conmigo o yo soy amigo de Dios. Entonces, frente a las consecuencias del pecado, de muerte, esclavitud y enemistad, la regeneración, ¿qué me anuncia, Juan David? Está ahí en pantalla. Es el antónimo de muerte, el antónimo de esclavitud y el antónimo de enemistad. Vía.
Muy bien. Libertad. Ajá. Fíjese lo interesante. Yo tengo la capacidad de estar vivo para con Dios, tengo la libertad de poder tomar decisiones para con Dios y por lo tanto soy amigo de Dios. ¿De qué fui limpiado? Del pecado. Muy bien, o sea, fíjense que, porque lo único que puede limpiarnos realmente es la sangre de Cristo. Que la sangre de Cristo haya sido rociada sobre el propiciatorio en favor mío y su obra extraordinaria me limpia. O sea, no es una limpieza que ustedes y yo podamos ver físicamente, pero la vemos desde una perspectiva de una novedad de vida. ¿Sí me comprende? Y eso me parece muy interesante. ¿Por qué razón? Porque yo ya tengo la capacidad de poder ir a Dios, tengo la capacidad de volver a Dios. O sea, a mí no me lleva a Dios un ritual. Las falsas religiones dicen, haz una promesa. Entonces hay que ir a un lugar en especial, llevar unas flores, llevar unas velas y ya estoy en comunión con Dios. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que el acto de Dios de lavarme por su sangre hace que yo tenga 3 aspectos fundamentales. ¿Cuáles son, Eliana? Vida, libertad y amistad con Dios. La ceremonia del bautismo, ¿por qué es con agua? ¿Por qué lo hace un pastor? ¿Y por qué se invoca el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Yo quiero que nosotros entendamos eso, porque estamos evocando no la fe del creyente, sino la obra de Cristo. Cuando decimos que hay un oficial que está haciendo una ceremonia, está representando a el reino de Dios, y el reino de Dios es jurisprudencialmente legal. Dios puso oficiales, no es algo que cualquiera puede hacer. De hecho, nosotros tenemos que entender algo que es claro. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes no podían hacer la labor de los levitas y los levitas no podían hacer la labor de los sacerdotes no podían hacer la labor de los reyes y los reyes no podían hacer la labor de los sacerdotes. Cuando un rey se atrevió a hacer la labor de un sacerdote, fue desechado por Dios. Cuando un hijo de Dios, y esto es interesante, Usa, puso sus manos sobre el arca de Dios para que no se cayera contra el piso, porque el rey cuando fue a mandar a traer el arca del pacto, miren lo interesante, cuando fue a mandar, no la trajo como Dios había dicho. ¿Cómo se tenía que transportar el arca del pacto? Diácono Sergio, ¿cómo se tenía que transportar el arca del pacto? Los levitas tenían que llevarla al hombro. El arca del pacto tenía unas orejitas donde se pasaban unas varas, las varas se cargaban y se ponían al hombro y los levitas cargaban eso, pero el rey dijo, no, yo necesito esa arca ya, acá. ¿Y qué mandó a traer? La mandó a traer en un carro. Y dice que el carro tropezó y el arca se iba a caer y Usa dijo, el arca de mi Dios, y le puso las manos y murió. Y uno dice, nuestro Dios es severo. No, lo que yo quiero que nosotros entendamos la realidad de que Dios determinó a personas no por su santidad, no porque ellos sean más importantes o menos importantes, sino porque dentro del reino de Dios hay un orden. Y Dios, miren, ni siquiera nos dicen qué levitas o cuál es el nombre de levita o el nombre de los sacerdotes que trascendieron, ¿no? Ellos tenían que hacer sus labores. Entonces miren lo interesante para que nosotros veamos. La ceremonia del bautismo apunta a Cristo y la obra que Cristo hace de lavar o limpiar. ¿Cuál es la consecuencia de esa obra? La regeneración. Nancita, ¿qué es la regeneración? Ahí está en la pantalla, no le soplen. Miren, si la consecuencia por el pecado es muerte, esclavitud y enemistad, el hombre cuando Dios le da la fe y cree, es regenerado. ¿Qué pasa?
Muy bien, miren, Nancita, nunca se la va a olvidar. Cuando le pregunte qué es la regeneración, el hombre regenerado, o sea, voy a hacer un ejemplo, Nancita, miren. Usted antes de Cristo pensaba, decidía y se emocionaba. Y comprendía muchas cosas de la vida. Sin Cristo. En Cristo sigue teniendo las mismas facultades. ¿Qué necesitamos que pase en su vida? Porque usted está viva sin Cristo, pero muerta, dice la Biblia. Pero una vez que usted tiene fe, dada esa fe por Dios, usted ya no está muerta. ¿Qué tiene? Muy bien, ya no es esclava del pecado. ¿Qué tiene? No, en la primera está muerta porque está sin Cristo y entonces en Cristo tiene vida. En la primera, o sea, sin Cristo, es esclava del pecado. En la segunda es una persona, ahí está en pantalla, la segunda palabra. Libertad. O sea, fíjese que usted ya tiene la capacidad de decir, no me voy a quedar esta mañana en mi casa, sino me voy a levantar y voy a ir al culto. ¿Por qué? Porque hoy es domingo. Porque la persona que es inconsciente para con Dios no le importa. Prefiere dormir más, prefiere irse de paseo, prefiere hacer cualquier otra cosa. Pero es un convencimiento que Dios te da en el corazón. Y ya no eres enemigo de Dios, porque el que está muerto y esclavo del pecado es enemigo de Dios. Si tu corazón tiene vida y tiene libertad, ¿qué pasa contigo? Ya eres amiga de Dios. Esos tres aspectos que en la ceremonia del bautismo se está haciendo, la obra de Cristo, ¿a qué apunta? A que hemos sido regenerados. Miren, hay que entender. Voy a coger, por decir, si esta plantica, ¿cómo la ven? Llena de vida, ¿sí o no? Sí. Listo. Si estuviera esta misma plantica alicaída, amarilla, con los pétalos hacia abajo, uno dice, está muerta. Si por algún acto y uno dice, wow, volvió, ¿qué dice? Fue regenerada, la misma plantica. No es otra plantica, es la misma plantica. Todos los que estamos en Cristo Jesús, somos las mismas personas, pero con la palabra que tiene que ver de regenerado. ¿Qué significa? Vida, libertad y amistad. ¿Eso qué significa? Que fuimos lavados por la sangre de Cristo. Y eso es un acto que ocurre soberanamente, libremente de Dios. Es un acto de la libre gracia de Dios, cuando nosotros somos llamados. Pero ojo, la ceremonia del bautismo nos enseña que solo Cristo nos puede lavar, que eso significa limpiar. O sea, solo Cristo nos puede regenerar. Ahora, el bautismo como ceremonia ocurre en una fecha, una hora y un lugar. Y apunta a algo que ya pasó, a algo que ya está pasando o algo que ya va a pasar por la obra de la palabra de Dios. Hay un propósito en la ceremonia del bautismo. Pero también, ¿qué significa? No solamente significa y apunta a la obra de Cristo de lavar y limpiar, que es la regeneración. Muy bien. También de purificar. La palabra purificar tiene que ver con la santificación, porque mientras que estemos en esta vida mortal, nosotros tenemos una condición que hay rastros de esa vieja naturaleza de muerte, de esclavitud y de enemistad con Dios. Una persona cuando no cambia, o sea, fíjense que a veces uno le explica a una persona, esta acción te hace daño. Mencióneme una acción que haga daño a un ser humano, que las personas normalmente no lo ven tan mal. Fumar, listo. Conste que yo no lo escogí. Y usted le dice a la persona que fuma, no fume porque produce cáncer, no fume porque contamina los pulmones, no fume porque se vuelve adicto a la nicotina, no fume porque se daña las encías, no fume porque daña el esmalte de los dientes, no fume porque daña su laringe. Y la persona que dice, no me pasa nada, mi abuela fumó hasta que se murió de 95 años
Y miren, eso a algunos les pasa, no a todos. Y pueden haber personas que han nacido de nuevo en Cristo y que luchan con su adicción a fumar. Miren lo que hace la palabra de Dios. Tenemos que ver un progreso que una persona que está en Cristo, por la obra del Espíritu Santo, va a estar siendo santificado. Lo que veía en un comienzo, que es normal, ¿sí? Yo conozco muchos cristianos que les gusta la mentira, pero a través de la palabra de Dios se van convenciendo de que mentir ofende a Dios, que es un grave pecado. Posteriormente, con libertad y por comunión con Dios y porque tienen la vida de Dios, dejan de mentir. Pero no es en el momento de que creyeron, es a lo largo de su vida cristiana. Entonces, ¿esto qué significa? Santificación, o sea, una consecuencia de pertenecer al reino de Dios, una consecuencia de la obra de Cristo, de la regeneración, como segundo aspecto que sería, que ocurre en el creyente. El ser santificado. Ahora, la palabra santificado no tiene que ver con alguien sin pecado. O sea, cuando uno habla de los santos, de los hijos de Dios, no es una persona sin pecado. ¿O sí? ¿Cómo definimos, diácono Aldemar, la palabra santo? Apartado. Diácono Aldemar. La palabra santo, ¿cómo se define? ¿Cómo se traduce más? No tiene que ver con puro. Tiene que ver con lo que dijo la hermana Raquel, apartado. O sea, nosotros fuimos apartados del reino de las tinieblas para el reino de Cristo Jesús. Porque nuestro destino ha cambiado. O sea, nosotros estamos siendo purificados. Recuerden que la palabra de Dios dice que aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando. ¿En qué? En que nos está llevando a un destino pleno, glorioso, que tiene que ver con la eternidad, glorificar y gozar de la presencia de nuestro Dios. Bueno, tengo algunos versículos bíblicos, los voy a leer rápidamente y terminar porque se me acabó el tiempo. Mateo 3:11, la siguiente diapositiva: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Siguiente diapositiva, Efesios 5:26. Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, la santificación es un proceso por el cual estamos siendo purificados. 1 Juan 1:17. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y la última o penúltima diapositiva, recordar que lavar es... pongan atención, muchachos. Lavar es... regenerar. Y santificación es ser justificado o andar en justicia, mis amados hermanos. Entonces, la conclusión de todo es que el bautismo apunta a la obra de Cristo, de que Él nos lava, o sea, nos regenera y nos purifica, que nos justifica o andamos en justicia. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a terminar.
Amado Señor y buen Dios Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por este tiempo. Y Señor, te rogamos que podamos crecer en fe, aprender a escuchar tu palabra para poder madurar, para poder cada día más agradarte a ti, Señor. Amado Señor, ten misericordia una vez más de nosotros, en Cristo Jesús. Amén.